tomando todo el mes de enero, a diferencia de otros años que generalmente era el primer domingo de marzo, donde lanzábamos la palabra que, correctamente hablando, se dice la palabra rema para ese año en particular. Ya lo hemos explicado un montón de veces, pero en la Biblia hay dos palabras en el idioma original en el que se escribió, que se traduce como palabra, ¿sí? Uno es rema y otra es logos. Logos hace referencia a toda la palabra completa escrita, es decir, la Biblia de tapa a tapa. Y rema puede ser una porción, una palabra de Dios que Dios da para un tiempo o una situación determinada. Por eso está bien decir que hay una palabra rema que suele dar Dios para cada año, aunque en nuestro caso, como tenemos ahí, fue más que un año, fue para una temporada y entendemos como pastores, junto con mi esposa, que esa temporada todavía no ha terminado, ¿sí? Dios nos ha dado esa palabra que creímos que iba a ser para un año en particular y Dios ha extendido eso. Ya hace varios años que, si bien damos otras palabras remas, siempre están en sintonía con esa que Dios nos dio en ese momento. Así que Cintia estuvo hablando el domingo pasado, comenzando, y durante todos estos domingos de enero vamos a estar hablando sobre año de expansión, que es lo que Dios puso en nuestro corazón, ¿sí? Y yendo al pasaje donde aparece este versículo, ahí en Lucas 5, de versículo 4 al 11, lo voy a leer en versión NTV, Nueva Versión Internacional, y dice así: cuando terminó de hablar, está hablando de Jesucristo, Jesús había estado predicando y le dijo a Simón, el cual después Jesucristo le iba a cambiar el nombre a Pedro: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Otra versiones dice, pero en tu palabra echaré las redes. Precisamente el original de esa palabra es rema, ¿sí? Pero en tu rema, es decir, en esa palabra que vos has declarado en este tiempo, en ese momento en particular, Simón Pedro dice que va a echar nuevamente las redes. Versículo 6. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Y un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Otras versiones aclaran por la cantidad de peces. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí. Soy un hombre tan, pero tan pecador. Pues estaba muy asombrado, maravillado, sorprendido por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, también estaban asombrados de lo que había pasado. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas, serás pescador de hombres, dice otra versión conocida. 11. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. El versículo conocido que venimos y que pusimos ahí dice, la segunda parte del versículo 4, dice: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Hay dos versículos en imperativo, es decir, hay dos órdenes de Jesucristo: ve y echa. Ve a aguas más profundas y echa tus redes. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran dicho, esto no va a funcionar? Como la primera parte de la respuesta que le da Simón, dice, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Podrían haberse quedado ahí. Pero hay un pero que dice, pero en tu palabra, en tu declaración, en esa rema, vamos a echar las redes. Pero las dos acciones o dos órdenes que Jesús le da a Simón y a sus compañeros requería una acción, una actividad, un esfuerzo.
ir hasta lo más profundo, había que o remar o acomodar o levantar las velas para poder mover el barco hasta la parte profunda del lago. El barco no se iba a mover solo, sino que requería un esfuerzo, una acción, requería trabajo, dedicación, tiempo, decisión, acción para poder cumplir con lo que con lo que Jesús le había mandado hacer. Y lo segundo era echar las redes. Y echar las redes no es simplemente echar las redes. Echar las redes, juntar las redes, juntar los peces, lavar las redes, desenredar las redes, arreglar las redes, porque cada uno, ves que uno lo usa las redes, se enredan, se ensucian, se rompen, y requiere un trabajo, no es solamente, bueno, voy, hago eso y listo, voy y vuelvo enseguida, sino que Pedro sabía, y si habían estado pescando toda la noche, tirando las redes toda la noche, no me quiero imaginar cómo estaban esas redes. Posiblemente todas anudadas, todas enredadas, todas rotas, y encima no habían pescado nada. Tal vez habían enganchado una rama, tenían una rama enredada en la red. Requería trabajo. Durante el 2021, varias veces con mi esposa compartimos como pastores que Dios tenía algo especial para Catedral del Pueblo. A nivel congregación, pero también a nivel personal. Pero, había un pero, era para aquellos que estaban dispuestos a pagar el precio. ¿Lo recuerdan? El precio era levantarse temprano en los días martes, venir a la reunión de oración. De hecho, dejamos de transmitir las reuniones de los jueves porque entendimos que había algo que Dios quería hacer en lo íntimo, en lo cercano, en lo personal. Y así como no ponemos una cámara en nuestra habitación, entendimos de que no era un tiempo para transmitir. No hicimos nada raro. Aquellos que no vinieron están mirando por transmisión, están invitados para el jueves que viene, va a ver que no hacemos nada raro, sino que nos dedicamos a buscar de Dios, nos dedicamos a orar en lo personal, pero requiere un esfuerzo, requiere salir de la comodidad de nuestra casa, venir a este lugar, a veces nos postramos delante de Él, oramos, pero requiere un esfuerzo. Así como Jesús le dijo, vayan a lo profundo y echen sus redes, requería esfuerzo. Entendemos que lo que Dios nos está mandando a hacer requiere esfuerzo. La pastora Cintia el domingo pasado hablaba de ensanchar las estacas, de atraer la presencia de Dios, de que podemos pedir el fuego, esa frase quedó muy grabada, podemos pedir el fuego de Dios, pero si no estamos, que no podemos pedir el fuego de Dios si no estamos dispuestos a hacer el combustible. Y que más que pensar en números, debemos honrar su presencia. Y te adelanto que todo eso requiere esfuerzo, todo eso requiere trabajo. Constante en la Biblia nos da ejemplos y enseñanzas sobre el trabajo, sobre que debemos esforzarnos, sobre la tarea que tenemos que realizar. Cuando vemos que hay una persona usada, te puedo asegurar que detrás de esa persona, usada por Dios, hay tiempo y esfuerzo entregado a Dios, dedicado a Dios, a buscar de Él, a estudiar de su palabra, a pasar tiempo en su presencia. Jesús en este pasaje en particular, y que lo hemos tomado como palabra rema para esta temporada, los manda a los que luego fueron sus discípulos a trabajar. ¿Podría haber hecho Jesús que de ahí desde la orilla o en la barca que estaba apenas en la orilla, alejada un par de metros nada más para que la gente que estaba parada sobre la orilla pudiera escuchar a Jesús predicando? ¿Podría haber hecho Jesús que los mismos peces salten a la barca sin tener que haber hecho nada? ¿Podría haber hecho o no podría haberlo hecho? De hecho, alguna vez le dijo a Pedro, tira una caña de pescar, tira una línea, sacó y de la boca saca una moneda y paga el impuesto. Después, conocida como la segunda pesca milagrosa, cuando Jesús va a restaurar a Pedro después de que Pedro lo había negado 3 veces y que Jesús ya había resucitado. Dice que Jesús estaba en la orilla preparando un pescado. Pregunta, ¿de dónde salió el pescado? Yo siempre me voy a imaginar que Jesús consiguió, no sé, primero, ¿dónde lo hizo? ¿Vino con una sartén preparada? ¿O la sartén apareció o lo hizo sobre una piedra? Y el pescado,
me da la sensación de que Jesús le dijo, vamos, necesito a 2, y plup, plup, se tiraron en la bandejita, saltaron solo del lago, y ya le empezó a preparar el desayuno para recibirlos cuando ellos venían de la pesca. Claro que Jesús quería hacerlo. Claro que Jesús podía hacerlo. Podía haber llenado la barca completa simplemente dando la orden a los peces que se alten y se arrojen en la barca. Pero Jesús siempre, y Dios siempre espera que nosotros hagamos lo natural, la parte humana, para Él hacer la parte sobrenatural. Van a ir de misioneros dentro de poco, pero los que se van a apartar el dinero, los que están trabajando, los que se van a pedir las vacaciones, los que se van a subir al colectivo, van a ser ustedes. Los que determinaron ir, van a hacer la parte natural, van a esforzarse, van a dormir poco, se van a preparar, van a dar talleres, van a hacer la parte natural para que Dios haga la parte sobrenatural. Porque a veces nos quedamos acá esperando que Dios haga lo sobrenatural allá, pero nosotros tenemos que ir, hay que ir a lo profundo, tenemos que movilizarnos, tenemos que salir del lugar de la comodidad. Hay veces que hay una mentalidad de que servir al Señor es fácil y ligero, porque Él dice que ligera es mi carga, fácil y ligera es mi carga, no el servicio al Señor. Búscame un pasaje en la Biblia donde me diga, me aclare que seguir y servir al Señor es fácil y sin problemas. Yo te puedo dar montones de pasajes en la Biblia que habla de que servir al Señor requiere esfuerzo, requiere tiempo, habla de tarea, de trabajo, del sacrificio, de entregarlo todo, hasta la vida. Si no, fíjate cómo han terminado los discípulos de Jesús. El que murió más tranquilo murió esclavo en una isla. El resto crucificado, según la tradición, cabeza abajo, maltratados, apedreados. Pablo ya, no sé, perdió la cuenta, no sé cuántas veces naufragó, lo dieron por muerto no sé cuántas veces, lo apedrearon, tuvo que salir corriendo de varias ciudades. En la primera, apenas arrancó el ministerio, tuvo que salir en una canasta por la muralla porque lo querían matar. Apenas arrancó, día de ministerio tenía y ya lo querían matar. Y eso fue todo su ministerio, fue así. Entonces no me vengan a decir que seguir al Señor es fácil, que servir al Señor es fácil. ¿Vale la pena? Por supuesto que sí. ¿Es fácil? Por supuesto que no. Porque Dios nos manda a hacer nuestra parte para que Él haga la parte sobrenatural. Jesús utilizó este milagro para encomendar a Simón, que después iba a llamar Pedro, para la tarea de ser pescador de hombres, pescador de personas. Jesús le enseñó, como decía recién en este pasaje, que si ellos hacían su parte, si ellos se esforzaban y hacían su parte, Jesús iba a hacer la de él. Porque ellos eran pescadores experimentados. Y el mejor momento para pescar es la noche, es la madrugada. Por eso los barcos salen a la noche y vuelven a la mañana, o salen bien temprano. Y ellos, sabiendo eso, habían estado toda la noche. Y aún en un momento no apto para la pesca, hubo una pesca sobrenatural. ¿Cuál era la diferencia? Que había una palabra, había una orden de Jesucristo, de que vayan a lo profundo y echen las redes. Y además, Jesús estaba en la barca. Recién cuando creo que ellos tiraron la red, Jesús le dijo a los pececitos, bueno, a engancharse, y solos se abalanzaron de tal manera sobre la red. Debemos ir más profundo, debemos crecer en el conocimiento de Dios. En Dios Espíritu Santo, en Dios Hijo y en Dios Padre. No tenemos que olvidarnos de cada uno de ellos. Si bien Dios es un solo Dios, Él se manifiesta en tres personas y los tres son dignos de conocer, los tres son dignos de adorar, los tres son dignos de relacionarnos con ellos. Pero debemos crecer en el conocimiento de eso. Y eso lo venimos hablando constantemente durante todo el año pasado. De hecho, la palabra que Dios nos dio el año pasado era, ¿se acuerdan? Conocer a Jesús. A tal punto que podamos reflejar su luz. Que todo el mundo pueda ver. Así como cuando Pedro quiso negarlo, era inevitable. Todos sabían
que él había estado con Jesús. Y como consecuencia de esa intimidad, nos expandimos. Es inevitable. En la intimidad somos transformados. En la intimidad somos sanados. En la intimidad somos fortalecidos. En la intimidad somos encomendados. Y en la intimidad somos enviados. Y como consecuencia de esa intimidad nos enamoramos de Dios. Más y más de Dios, como recién cantábamos. Y como consecuencia de esa intimidad, de ese amor, inevitablemente nos expandimos. Cuando Dios dio la palabra esa por primera vez, decíamos que la expansión es inevitable. Es consecuencia de una intimidad. Porque cuando nos expandimos en el conocimiento de su persona, en ver las cosas como Él las ve, en cambiar la mentalidad, nuestra visión, en conocer su corazón, en conocer su voluntad, en multiplicarnos. Que si bien, como Cintia predicaba el domingo pasado, no nos centramos en números, el crecimiento es inevitable. Todo lo vivo que Dios creó, si está sano, crece. Una planta sana, crece. Una planta bien alimentada, con agua, con aire, con luz, como tiene que tener, crece. Un animal, cualquiera sea, con una buena alimentación y sanidad, crece. Y cualquiera de nosotros, si nos alimentamos bien, si estamos sanos, crecemos. El que no crece es porque hay algún tipo de impedimento, dificultad, de mala alimentación. Porque todo lo que Dios creó es para que crezca. ¿Y sabes qué? La iglesia es un ente, podríamos decir. Un organismo vivo. Y si la iglesia está sana, crece. ¿Por qué hay tantas congregaciones e iglesias que no crecen? Porque no están sanas. Si la iglesia está sana, si ha estado en intimidad con el Padre, si ha sanado, si lo ha conocido, si ha organizado todo lo desorganizado, inevitablemente tiene que crecer. Pero como producto de una intimidad. Esta frase sé que va a ser controversial y no me mates antes de que te la explique. El lugar de intimidad no es un lugar para quedarse. Y alguno dirá, pero si hablamos todo el tiempo, ustedes no hablan de estar en el lugar de intimidad, en el lugar secreto, de fomentar la intimidad. Y eso estamos totalmente de acuerdo. Pero debemos permanecer en una relación constante con Dios. Debemos permanecer en una intimidad constante con Dios. Pero no podemos permanecer constantemente en un lugar de intimidad. Jesús tenía y voy a usar la palabra constante varias veces ahora, una constante relación de intimidad con el Padre a través del Espíritu Santo. Y constantemente se apartaba para estar con el Padre en intimidad, muchas veces en un monte, o buscaba un lugar donde podía estar solo, para estar a solas, en intimidad con el Padre. Constantemente realizaba vigilias durante toda la noche de oración, para poder estar en comunión con intimidad con el Padre. Pero así como subía del monte, Él bajaba del monte. La relación con el Padre no se cortaba. Pero para poder cumplir la misión que el Padre le había encomendado en intimidad, necesitaba salir de ese lugar de aislamiento y accionar. Es decir, buscaba con Jesucristo, buscaba constantemente un lugar con intimidad con el Padre, pero su misión no la cumplió en los lugares de intimidad. Pero al igual que un matrimonio no vive constantemente dentro de la habitación, ese que es para el matrimonio, ese lugar de intimidad, el lugar de intimidad no es un lugar para quedarse constantemente. Sí debemos tener una constante relación. ¿Lo mareé con todos los constantes? Pero no un constante lugar de intimidad. No debemos estar apartados siempre, sino
¿dónde vamos a echar las redes? ¿Se entendió? ¿Qué complicación le trajo a la pandemia cuando no pudimos congregarnos a aquellos que creían que la única forma era estar en el lugar de intimidad con Dios? Ahora los chicos van a hacer un campamento y manden a los adolescentes, mándenlos. Y si no quieren ir, los tienen que mandar. Porque van a decir, no, me aburro, qué sé yo. A ver, en casa mandan papá y mamá o papá, si están solos. Pero como decía mi mamá, mientras estés bajo este techo, la orden acá la doy yo, y vos vas al campamento, y se acabó, ¿no es cierto? Después van a estar con una cara media larga en el campamento, pero después de un par de ratos se les pasa y lo van a disfrutar. Pero a ver, ya me fui para cualquier lado, pero no concibo, y esto no va a ninguno en particular, pero va para todos, el papá que dijo, no lo traje porque el nene no quiso venir. Después vienen llorando a la oficina diciendo que la hija está en cualquier cosa, que se metió con el novio que no se tenía que meter, que es un desastre, que esto, que el otro. Lugar que cediste, lo ganó el diablo. Si le dijiste, es tu decisión ir al templo, por lo menos mientras que esté debajo de este techo, al templo vamos todos. Así que mientras que estés debajo de este techo, al campamento de adolescentes vas sí o sí. Volviendo a lo que estaba diciendo. El problema está aquel que todo el tiempo vive de lugar en lugar. Conozco gente que hay un congreso, había congresos. En Córdoba, ¡fum!, volaba a Córdoba. Congreso en Mendoza, ¡fum!, volaba a Congreso en Mendoza. Campamento en Uruguay, ¡pum!, no vivo en Uruguay. Campamento en Córdoba, a donde había congreso, donde había campamento, porque necesitaban. O aquellos que llevan por el tercer seminario, que me ha pasado, le digo, ¿y cuándo vas a poner en práctica lo que ya el tercer título que recibiste? No, porque todavía me falta capacitarme. Me da ganas de tirarle con el diploma por la cabeza. Porque son personas que toman el lugar de intimidad como un lugar de permanencia, permanente. Así como en matrimonio yo le digo, no vive, puede ser en la luna de miel, pero fuera de la luna de miel, el matrimonio no vive en la habitación. Ese es el lugar de intimidad, pero hay que salir, hay que alimentar a los nenes, hay que trabajar, hay que interactuar con otros. No sirve el vivir aislados en la mitad de una montaña. Sirve para un retiro como Jesús lo hacía. 40 días en el desierto, para ayunar 40 días, búsqueda completa. Y fue ese tiempo que el Padre y el Espíritu Santo utilizaron para capacitarlo para la obra, para la misión que después le iba a hacer. Pero no pasó los 3 años de ministerio en el desierto. Por eso debemos echar las redes, pero sin dejar de pasar antes por el lugar de intimidad. El versículo dice, Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y como le dije varias veces, Jesús le encomienda en este versículo a Simón a ser pescador de hombres, pescador de personas. Esa es la orden y la misión que hoy Dios también nos da. Pero para eso debemos echar las redes. Pero cuando yo estaba preparando este versículo, este pasaje, esta predicación, casi me olvido del versículo 11. Y el versículo 11 dice, y en cuanto llegaron a tierra firme, porque hasta ese momento todavía estaban en la barca, dejaron todo. Y todo realmente acá significaba todo. ¿Saben que se estima que en el mar, más correctamente dicho, lago de Galilea, donde todo esto sucedió, en todo el lago completo, se calcula que como mucho no se superaban de 80 barcas en todo el lago, entre toda la costa del lago que tenía, de los cuales Pedro y sus socios tenían por lo menos 2.
Es decir, y tal vez tenían más. Acá dice que él y su socio por lo menos tenían 2. Es decir, que no eran gente necesitada, económicamente hablando. Tener 2 barcas era un empresario importante de la época. Y ellos, sin embargo, dejaron todo. Dejaron una empresa importante ahí. ¿Quién se habrá agarrado las barcas? No sé. ¿Quedaron a cargo de alguien? No lo sé. Tal vez tenían otros socios que se hicieron. No lo sé. Pero ellos dicen que dejaron todo, absolutamente todo, y siguieron a Jesús. Y esta palabra seguir tiene que ver no como ahí, a ver qué Jesús hace, lo seguimos, no. Tenía que ver con un seguimiento de discípulo, una actitud de maestro a discípulo. Y aquella época ser discípulo no es como hoy cuando decimos vamos a ser discipulados y damos un par de clases, principios básicos sobre doctrina, sobre lo que creemos, sobre lo que es Dios, sobre lo que es el bautismo y listo, ya está discipulado, sos discípulo. No, aquel discipulado le llevó 3 años y pasaban las 24 horas con Jesús. Lo vieron a Jesús predicar, lo vieron a Jesús dormir, lo vieron a Jesús estar decompuesto por haber comido algo que le cayó mal, lo vieron a Jesús caminar, lo vieron a Jesús llorar, lo vieron a Jesús enojarse. ¿Sabés lo que hicieron? Intimidad con Jesucristo. No podemos echar las redes sin pasar por el lugar de intimidad. Después salimos de ese lugar y echamos las redes. Cintia el domingo pasado decía que debíamos ir a lo profundo, ¿se acuerdan? Para echar las redes. Si lo echábamos en la orilla, lo único que íbamos a juntar era ramas, piedras. Las mojarritas esas, bueno, acá en el mar no hay mojarrita, acá serían cornalitos que se escapan de las redes. Y aquello que le gusta pescar, a veces con el reel en ese momento ni siquiera había reel, te había que tirar con la mano. Si no llega a una profundidad, no pescás mucho. Y en el mar no hay mucho enganche, pero yo que solía pescar en el río, te enganchás todo ahí. Saca ramas, piedra, barro. Y si no tirás bien en un lugar, lo más probable es que enganches y de tal punto que terminás cortando línea y perdiste todo, plomada, anzuelo. Cada vez que iba te perdías 5 plomadas, por lo menos. Y capaz que no pescaste nada. Ahora, vos vas a monte y están los que te hacen pesca embarcada, que ya saben dónde tienen que ir, se meten en lo profundo, van a un pozo, tienen sonar, detectan los cardúmenes de peces, vos tirás y no llega a caer la plomada a la arena abajo que ya te cancharon por lo menos uno. Sacás montones. Yo no voy porque me descompongo como los mejores, pero las 2 veces que fui, tuve que llegar a un momento de decir no saco más, porque eran tanta cantidad lo que habíamos sacado que digo, ¿qué hago con todos estos pescados? Ya sería un desperdicio, así que decidimos dejar de pescar. Hasta te tiran 2 anzuelos, llegás a sacar 2 o 3 veces los 2 juntos, en unas cosas así, en cada anzuelo. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento del lugar, de las corrientes, de los lugares más profundos, de los cardúmenes, cómo circulan. ¿Por qué hay tantas iglesias que pescan? Incluso nosotros hemos hecho, me acuerdo, al poco tiempo que nosotros llegamos, hicimos una campaña evangelística. ¿Te acordás, Vida? No me acuerdo cuántos días eran. Invitamos al pastor Ezequiel Vázquez de Azul y no fue por el pastor que vino. Fue porque éramos nosotros y no hubo una sola persona nueva. El Espíritu Santo se lo indicó y nos terminó predicando a nosotros, no evangelístico, porque muchas veces pescamos sin haber pasado por la intimidad, sin conocer en el lugar donde vamos a echar las redes. Y a veces las terminamos echando en lo playito y lo único que logramos es enganchar, perder plomadas, perder la danza, perder la línea, romper las redes, sin obtener absolutamente nada. Cuando vamos a lo profundo, conocemos la voluntad de Dios, conocemos las corrientes del río, del mar, conocemos la profundidad de su corazón, conocemos a dónde realmente Dios está actuando. Y así como aprendimos alguna vez, ver dónde Dios ya está actuando y nos sumamos a eso.
Hacer la parte natural, la parte humana, la parte nuestra, y que Jesucristo, que Dios haga la sobrenatural. Por eso cuando parece que menos hemos hecho, humanamente hablando, pero dentro de la voluntad del Señor, la iglesia más crecido. El año que Dios nos mandó a restablecer, a restaurar el altar de adoración, que Dios nos mandó a declarar que la gente iba a llegar por su presencia, por su persona, y no por los pastores que están, no por las actividades que hagamos, sino por su persona. La iglesia empezó a crecer. En el tiempo donde no nos pudimos reunir, donde no nos quedó otra que salir del lugar de intimidad y echar las redes. ¿Se acuerdan la palabra que Dios nos había dado ese año? Antes de saber que la pandemia venía, 2 domingos antes de que se declarara la pandemia en Argentina, era que cada uno íbamos a echar las redes en nuestros hogares. ¿Se acuerdan? Sin saber que eso iba a pasar, 2 domingos después se declaró la pandemia. ¿Y qué pasó? Cada uno de nosotros en nuestros hogares. ¿Y qué pasó? La iglesia creció sin juntarnos en este lugar. El primer domingo después de eso no entrábamos. Y no fue ni por la actividad, ni por los pastores, ni por los líderes, ni por los grupos de crecimiento. Fue porque Dios así lo determinó. Porque habíamos pasado tiempo en intimidad y salimos a echar las redes. Obligados, pero echamos las redes. Siempre que la iglesia más ha crecido, ¿sabes cuándo es? Cuando se la persiguió. ¿Por qué? Porque como la pandemia nos obligaron a desparramarnos o nos obligaron a irnos a otros lugares y terminamos echando la red donde estábamos. Si bien la iglesia en Jerusalén, la iglesia primitiva crecía, la primera gran expansión fue cuando se lo persiguió en Jerusalén. Se desparramaron y donde iban dice que trastornaban todo lugar donde iban. Iban a Grecia, trastornaban Grecia. Iban a Roma, trastornaban Roma. Iban a África, trastornaban. Donde iban, trastornaban, porque llegaban su mensaje. Salieron de estar en ese lugar de intimidad, todos apretados ahí, que ya no entraban más, y se expandieron y se multiplicaron. Necesitamos del lugar de intimidad. Y lo vamos a seguir hablando de la profundidad, del conocimiento de la persona de Dios. Todo el año pasado nos enfocamos en conocer a Jesús, en conocer al Espíritu Santo, en conocer al Padre, en crecer en su conocimiento. Pero Dios nos está marcando que es tiempo de ir a la segunda orden de Jesucristo, echar las redes, expandirnos. Ya es tiempo de salir del lugar de intimidad. Vamos a volver. Cada altar que hacemos, cada reunión de oración es volver y juntarnos en ese lugar de intimidad. Cada domingo es juntarnos como iglesia en un lugar de intimidad. Tenés tu lugar, incluso físico, en tu casa de intimidad. Pero no podés vivir las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días del año, en ese lugar. Cintia habló extraordinariamente del altar, del tabernáculo de David, que era el lugar que Dios desea reconstruir. Pero ¿sabés qué? Fue el tiempo donde el territorio del pueblo de Israel más se expandió. Pero para lograr eso, David tuvo que salir a la batalla. Tuvo que dejar ese lugar, pero salía recontracargado de la presencia de Dios, desafiado por Dios. Con todos los planes que Dios les daba, iba a la batalla y tenía la victoria garantizada. ¿Qué hacía David después? Volvía al lugar de intimidad, buscaba de Dios. De hecho, lo puso estratégicamente al tabernáculo en un lugar que desde la ventana de su habitación escuchaba la constante adoración que había en ese lugar. Y cada vez que él miraba, en vez de ver el paisaje, miraba la presencia, miraba el tabernáculo desde su ventana de la habitación. Pero para conquistar, para expandir, tuvo que salir de ese lugar y salir a la batalla. Por eso, los domingos a la mañana, los jueves a la noche, cuando hagamos altar, cuando hagamos vigilia, son los lugares de intimidad donde buscamos su presencia, donde nos llenamos de su presencia, de su conocimiento, donde conocemos las corrientes del mar, del río, donde nos pone el GPS diciendo acá es el lugar donde tenés que tirar las redes, y de esa forma no vas a fallar.
no vas a pasar toda una noche pescando sin resultados. Solo con un ratito, con una sola ida y una sola tirada, las redes se van a llenar. Si hacemos eso, es lo que Dios nos está marcando para este año. ¿Sabes? Dios, lo decidimos entre otras cosas hacer juntos, y un domingo, porque generalmente Dios me marcaba la palabra a mí, yo se la compartía a Cintia, y estábamos de acuerdo y yo daba la palabra. Pero este año, casi en simultáneo, Dios nos dio esto de expansión a los dos. Y cuando lo compartimos los dos estábamos de acuerdo, pero ya Dios nos lo había dado. Entonces decidimos, desde el enfoque distinto y tan distinto que somos mi esposa y yo, hablar sobre el año de expansión. En ningún momento Dios nos dijo que iba a ser un año fácil. Es más, no creo que sea un año fácil. Creo que va a seguir siendo un año difícil y de aún más pérdida de la que hemos tenido. Escuchaba la palabra que Dios dio para este año a través del pastor Carlos Braida, extraordinaria, escúchenla, año de esperanza. Pero decía que a nivel general va a ser un año de desesperanza. La gente ya viene desesperanzada y va a seguir desesperanzándose más. Pero ¿sabes qué? El mensaje de esperanza lo tenés vos. La obra no la haces vos. No la haces vos. La hace el Espíritu Santo. Pero Él está esperando que vayas a lo profundo, que te esfuerces, que pagues el precio de conocerlo, de entender las directrices, que seas encomendado, mandado, mandada, que seas dirigida, que entiendas el lugar donde Él ya está actuando para que eches las redes. Y que realmente como iglesia podamos cumplir la misión con la que Cristo vino a cumplir en la tierra y que después nos dejó a nosotros, que está en Lucas 4, 18 al 19 y también en Isaías, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, decía Jesús, para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Vos estás para anunciar las buenas nuevas. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Hoy hay gente esclava más que nunca, esclava del temor, de la desesperación, del miedo. Hay gente que no quiere salir de su casa del miedo que tiene. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Tal vez a tu alrededor no hay ciegos físicos, pero hay ciegos espirituales, te lo puedo asegurar. Y a poner libertad a los oprimidos. A pregonar el año del favor del Señor. Es tiempo de declarar que el favor del Señor está sobre su iglesia, está sobre su pueblo. Seguir al Señor, servir al Señor no es fácil. No es fácil, vas a perder cosas. Cintia hablaba de que aquel que va a ir a lo profundo, Dios te va a destruir, va a romper tus planes. Yo lo dije una vez, nunca, antes de conocer a mi esposa, nunca jamás había escuchado Bahía Blanca. Mucho menos de Catedral del Pueblo. Conocí cuando nos pusimos novio y nos casamos un par de veces, poquitos días, Bahía Blanca, nunca Bella Vista. A través de una crisis, de una situación terrible que deseo que nadie de ustedes la pase, Dios nos rompió. Y cuando buscamos en forma individual primeramente y después matrimonial su presencia, Dios rompió nuestros planes que teníamos. Y habíamos planificado vivir en Paraná, en Entre Ríos, y Dios nos mandó para acá. Habíamos planificado servirlo ahí, tranquilón, como en un año nos servimos por orden pastoral y lo obedecimos y fue de mucha bendición, porque estábamos en un tiempo de restauración. Pero después comenzamos y dijimos, bueno, estábamos en Pueblo Nuevo en ese momento, vamos a comenzar con una barca de cero, sin gente, de jóvenes, sin jóvenes,
No es que nos daban una barca ya con 10, 15, 20 o 30 jóvenes, nada, de cero. Nuestra idea era arrancar a aquellos que no estaban sumando a ninguna barca, o sea que arrancábamos tranquilones. Dios nos tiró así de una, todos los adolescentes de Pueblo Nuevo, que era un grupo importante. Hicimos un proyecto de 3 años, al año, ¡pumba!, Dios nos mandó para acá. Así que quisimos comenzar sin gente, pastoreando a nadie, y en menos de 1 año y medio terminamos pastoreando una congregación. Porque cuando buscas a Dios, Dios rompe tus planes. ¿Y era más fácil quedarse en Paraná? ¿Era más fácil quedarse con una barca? ¿Era más fácil quedar tranquilo? Sí. No ha costado mucho seguir a Dios. No cuesta mucho seguir a Dios. Por supuesto. Es más cómodo quedarnos en casa, no dedicarle todas las horas que le dedicamos al servicio al Señor, dedicarle más tiempo a nuestros hijos, a nuestro matrimonio. Por supuesto que lo hacemos. No es fácil seguir al Señor. Ahora, me preguntás, ¿te arrepentís? No. Porque hemos visto más de una vez nuestra barca hundirse de tantos peces. Hoy puedo decir que nuestro matrimonio es mucho mejor que aquel matrimonio que creímos que era perfecto hasta que fue destruido. Cuando Dios lo restauró, lo hizo mucho mejor. Hoy disfrutamos de nuestros hijos. No eran nuestros planes, pero qué felices estamos que no hubiéramos conocido a Julie y a Abby si no hubiera sido de esta forma como Dios los planificó. ¿Costaron los 10 años? Por supuesto que sí. Sudor, lágrima, mucho inversión económica y que no dieron resultado. Porque los planes de Dios son otros. ¿Le costó a Jesús servir al Padre? Hasta la muerte. ¿Querés vivir en expansión? Y en los próximos domingos voy a hablar sobre que Dios nos manda a aumentar, no solo en números, sino en influencia. Porque pueden ser una iglesia muy grande, podés tener un ministerio grande, podés tener un grupo de crecimiento grande, podés tener una empresa incluso grande y no influenciar a nadie. O sea, solo afectar a los que están bajo vos, pero tu vecino no sabe que sos cristiano. Tu jefe no lo sabe. El que está bajo tuyo, bajo tus órdenes en el laburo, no lo sabe. ¿A quién estás afectando? ¿La influencia de la iglesia de Cristo está transformando realmente Bahía Blanca o no? Este es un año de expansión. ¿Te podés quedar afuera o expandirte? No te quedes afuera. Como pastores, realmente no te quedes afuera. Pero así como el año pasado Dios nos dijo que Dios tenía algo especial, pero solo para aquellos que estaban dispuestos a pagar el precio. Dios continúa con eso. Y además te dice, Dios tiene algo extraordinario, es un tiempo de expansión, de crecimiento. Pero tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. A dedicarle tiempo a la búsqueda, a pasar por ese lugar de intimidad, a venir cada domingo, a venir cada jueves, a cada altar de oración, a cada vigilia que hagamos, porque son los lugares donde Dios muestra su persona, revela su persona. Dedicarle tiempo en tu casa, a estudiar de su palabra, buscar su persona en lo personal, para que Dios te muestre sus secretos, sus estrategias, el lugar donde Él ya está actuando, el lugar donde simplemente hay que ir y echar las redes y se van a llenar de peces. Y déjame declarar sobre tu vida, déjame profetizar sobre tu vida, que si te esforzás en la profundidad del conocimiento de la persona de Dios, en crecer en la intimidad,
y en echar las redes, más de una vez vas a ser sorprendido, vas a ser sorprendida, hasta te vas a asustar porque tu barca va a estar a punto de hundirse. No porque va a estar llena de agujeros, sino porque va a estar llena de peces. Vas a decir, Señor, ¿qué hago con todo esto que me diste? Esa va a ser tu preocupación. Tu preocupación no va a ser, Señor, me hundo. Así como Pedro cuando, Señor, sálvame porque me hundo. Si haces esto, tu preocupación va a ser, Señor, ¿qué hago con todas las almas que me diste? ¿Qué hago con todas las vidas que me diste? ¿Qué hago con todo esto que pusiste en mis manos? Me supera. Y vamos a tener que hacer la oración que hizo Salomón. El pueblo es mucho. Dame la sabiduría para poderlo dirigir. ¿Querés ver tu barca repleta de peces, repletas de la bendición de Dios? Esforzate y trabajá en profundizar en su palabra, ir a lo profundo y en echar las redes. Esto tiene que ser una constante, ir a lo profundo, echar las redes, ir a lo profundo, echar las redes, era la estrategia que Jesús usaba. Predicaba, hacía un milagro extraordinario, alimentaba a 5.000 hombres, mató a las mujeres y niños, y cuando todos lo querían levantar, él sabía que el orgullo es una de las mayores cosas que hace tropezar al hombre, y él se escapaba y se iba a lo profundo, se iba a la intimidad, a ese lugar de intimidad, buscaba la dirección del Padre, buscaba la dirección del Espíritu Santo, se relacionaba íntimamente con el Padre y volvía a salir y volvía a echar las redes. Volvía a entrar a ese lugar de intimidad, volvía a salir, volvía a echar las redes. 3 años, solo 3 años le llevó para trastornar todo el mundo conocido y hasta hoy lo sigue trastornando. Si nosotros usáramos la misma estrategia, creo que en menos de 3 años, Bahía Blanca sería toda trastornada. Amados, este es un año de expansión. No te quedes afuera. Esforzate, dedicate. Aunque cueste, vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. A los que nos están mirando, vale la pena. Aunque haga calor y estamos transpirando y yo ya no sé cómo secarme la cabeza, vale la pena estar en su lugar de intimidad. Vale la pena. Si estás en tus capacidades físicas y de distancia, que no estás en otra ciudad o en otro país, tomate el esfuerzo, aunque el domingo que viene va a volver a hacer calor. Acércate este jueves a la reunión de oración. Buscá el lugar de intimidad. Estamos preparando todo un mes de ayuno y oración y de altar al Señor. Es un esfuerzo, es un precio que queremos pagar. Porque Dios va a expandirnos este año. ¿Sabes por qué Dios nos da más? No nos da más, perdón, se me mezclaron las S. Porque no estamos preparados. Si mismo Jesús tenía que apartarse para que el orgullo muchas veces no le ganara, ¿te imaginas qué haría? ¿Qué haríamos nosotros si Dios nos diera un ministerio 1/3 de lo que le dio a Jesucristo? Nos creeríamos reyes del mundo. Necesitamos ir a la intimidad para tener el corazón correcto, para que Dios te dé todo lo que tiene preparado para vos. David conquistó como nunca antes, ni después, en toda la historia de Israel. ¿Cuál era el secreto? Tenía un corazón acorde al corazón de Dios. Porque muchas veces tomamos esa frase exclusivamente para la adoración. Pero David era un conquistador, producto de la intimidad que tenía con el Padre. Porque cuando se enfrentó a Goliat no citó otra cosa que las experiencias previas que él había tenido con Dios. Si Dios ya me sacó del león, del oso, ¿cómo no lo va a hacer con esto?
David era un conquistador, producto de la intimidad que tenía con el Padre. ¿Querés ser un conquistador? ¿Querés ser una conquistadora? Es consecuencia de una intimidad con Dios. ¿Oramos? Papá del cielo, gracias por tu palabra. Gracias porque aun cuando viene un año difícil, tú vas a expandirnos. Tú no nos vas a dejar solos. Creemos en tu verdad, Jesús, que tú dijiste antes de irnos que vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, como iglesias queremos cumplir con ese mandato, con esa misión, con ese ministerio que Jesucristo tenía, para el cual había sido ungido, para anunciar las buenas nuevas a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos, a los presos y dar vista a los ciegos, a poner libertad, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar, a declarar, a manifestar el año del favor del Señor. Papá, no nos queremos quedar afuera. Como congregación no nos queremos quedar afuera. Yo, en lo personal, no me quiero quedar afuera. Cuesta seguirte y servirte, pero Señor, en el nombre de Jesús, quiero ir profundo y quiero echar las redes que me mandes a echar. Señor, quiero ser el primer espectador. Quiero participar de esas barcas llenas, a punto de hundirse, no por agujeros, no por temores, no por tormentas, sino por bendiciones, por personas que se acercan a vos, repleta. Señor, permitinos conocer tu corazón. Permitinos conocer donde vos ya estás actuando. Señor, aceptamos, Dios, tu desafío. Señor, queremos sumarnos en este año de expansión. Queremos crecer en la intimidad con vos. Y producto de eso, crecer y expandirnos. Queremos ser conquistadores, producto de una relación de intimidad con vos. Señor, junto con mi esposa como pastores, bendecimos esta congregación. Bendecimos los que hoy están, los que han pasado por este lugar y se han alejado, y aquellos que tal vez ni conocemos, pero que formarán parte de este lugar, de esta congregación. Señor, no lo queremos por una cuestión de orgullo, de números, Señor, sino por cumplir tu propósito. Señor, queremos que realmente esta casa de restauración, sea realmente una casa de restauración. Señor, que personas rotas, lastimadas, heridas, matrimonios destruidos, lleguen a este lugar y por tu presencia y tu accionar, Espíritu Santo, sean totalmente restaurados en este lugar. Que puedan encontrar sanidad, propósito, salvación en este lugar. Señor, todo aquel que hoy está pensando en quitarse la vida, sea alcanzado por tu presencia, sea atraído por tus cuerdas de amor y sea alcanzado por alguna de las redes que nosotros echemos en este tiempo. Dios, me duele el corazón saber que Bahía Blanca tiene el índice más alto de toda Argentina de suicidio juvenil. Papá, alcanza a los jóvenes en este tiempo, a los adolescentes. Señor, en el nombre de Jesús, echamos fuera de su vida todo espíritu de muerte y suicidio. Señor, y que tu espíritu de vida los alcance en el lugar donde ahora están. Señor, todo aquel que está pensando en quitarse la vida en este preciso momento, Dios, que tu voz los alcance.
que tu voz los alcance. Señor, y yo me comprometo, nos comprometemos a ser instrumentos tuyos, a hacer nuestra parte, a alcanzarnos, a acercarnos, a echar las redes, para que tú des la orden a su espíritu, que tú convenzas de pecado, Espíritu Santo, y que ellos puedan pasar de muerte a vida en el nombre de Jesús. Señor, que realmente este sea una casa de amor, un lugar de amor. Que toda persona que entre en este templo o en cada uno de nuestros hogares se sienta amada, cuidada y respetada, aun cuando su estilo de vida no lo merezca. Pero Señor, tú has muerto por cada uno de ellos. Señor, y como cantábamos hoy, nosotros no somos mejores, porque realmente ¿dónde estaríamos hoy si vos no nos hubieras alcanzado? Señor, alcanzalos a cada uno de ellos y transforma sus vidas. Señor, bendecimos este 2022. Declaramos tu palabra sobre este año. Y aun cuando vengan tiempos difíciles, vamos a traer esperanza en medio de la desesperación. Tu verdad en medio de las mentiras. Tu luz en medio de la oscuridad. La vida en medio de la muerte. Y vamos a expandirnos, transformando todo nuestro alrededor. En el nombre, poderoso nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Amén y amén.